¿Cómo ha sido la semana? Que ha culminado inclusive con este episodio de hoy. Recién escuchábamos a Gustavo Tubio con Valeria San Pedro hablar con el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandía, a propósito de estos hechos de violencia repudiable que sufrió hoy el presidente de la República en su viaje a Chubut, que lo obligó a suspender el viaje. Con una buena actitud del expresidente Macri, que inmediatamente posteó un tuit de repudio a esto. ¿Qué hemos tenido en esta semana? En esto que hemos calificado como título para el editorial una semana de intolerancia y mentiras. La mentira tiene que ver fundamentalmente con lo que el gobierno sigue exhibiendo en relación al tema del COVID y la vacunación. Esta semana, el episodio más impactante, por supuesto, lo dio la declaración clara de Beatriz Arlo, que se presentó ante el fiscal Eduardo Tayano y explicó en qué había consistido aquello que ella denunció como el haberle ofrecido la vacuna bajo la mesa, cosa que después terminó ratificando Beatriz Arlo, en el sentido de aportar pruebas. ¿Qué aportó como prueba Beatriz Arlo? Una cosa muy importante. Aportó como su editor de la editorial Siglo XXI la llamó para decirle que a través de la esposa del gobernador le ofrecía la posibilidad de vacunarse. En ese proyecto en el cual el gobierno buscaba obtener confianza para la vacuna a través de famosos. Pero el elemento es que a Beatriz Arlo no la llamó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. A la luz de todo, y dijeron, bueno, acá tenemos una lista de 100 personas. La llamó su editor porque a él lo había llamado la esposa del gobernador. Procedimiento más claramente irregular, imposible. Tan fuerte fue esto que Axel Kicillof salió a hablar, tuvo una discusión con él el miércoles, pero además después hubo un comunicado de la esposa del gobernador, muy interesante para analizarlo, muy interesante. Un comunicado en el cual ella dice primero, no tengo la potestad de dar vacunas, para después abajo en el final decir, bueno, con mi pareja pensamos en coadyuvar esto y demás, y entonces ideamos que a lo mejor valía la pena llamar a 100 personas notables, y entonces por eso hablé con este señor Díaz para que la llamara a Beatriz Arlo. Es decir, en un primer renglón niega tener nada que ver con la vacuna, en el párrafo final reconoce que efectivamente estaba involucrada en un plan que tenía que ver con acercar la vacuna a gente famosa. Muestra más clara de contradicción y de la mentira del kirchnerismo, clara, ¿no? Decir una cosa y después negarla mismamente, aunque ellos lo niegan permanentemente. ¿Qué es lo que expuso fundamentalmente esta declaración de Beatriz Arlo? Esta situación de lo que nosotros venimos diciendo del Vacunagate. No es un accidente, no es un error, es algo planificado. Claramente planificado y manejado inorgánicamente como, digamos, un instrumento de propaganda política, porque es interesante, porque en las fechas en las cuales se buscaba esta vacunación a Beatriz Arlo y otros, ya había muchas personas registradas en la provincia de Buenos Aires para querer darse la vacuna, a pesar de las dudas que todavía generaba a esa altura la vacuna Sputnik por la falta de documentación. Pero ya había miles de personas que se habían anotado y que efectivamente no tenían este elemento del privilegio. Quiero marcarlo esto porque efectivamente lo que viene sucediendo, sigue sucediendo. No es que esto se detuvo. Y repito, de esto todavía no tenemos dimensión. Yo no sé cuánto avanzará la justicia, no sé cuánto lo podrá hacer, pero quiero marcar que además ninguno de los que lo hizo
ninguno de los que participó de este episodio de privilegio se ha arrepentido. Usted no ha escuchado a ninguno de los jóvenes de la campo, a diputados, esto y demás, arrepentirse. Todos han dado justificaciones increíbles, despreciativas de la gente. Porque, repito, cada uno de estos vacunados, a los cuales no les correspondía, y cada uno de estos vacunados que no reunían ningún requisito para acceder a la vacuna, se la han quitado a gente que está en riesgo, ya sea que es un trabajador de la salud, ya sea que es una persona de más de 70 años, ya sea que es una persona que sufre patologías que le representan un riesgo en relación al COVID. Ese es uno de los elementos de la semana, que sigue ocurriendo y sobre lo cual el gobierno está trabajando, viendo cómo impone algunas otras cosas de la agenda para ver cómo lo desplaza. Ya voy a hablar de lo judicial, pero quiero marcar que desde el punto de vista del impacto de la gente, el vacunagate es brutal. El tema judicial es un tema que no le llega a mucha gente. Aquel que vive en la precariedad y la marginalidad es un tema que le queda muy lejos. El de la vacuna no. El de la vacuna lo vive, sabe de qué se trata, tiene conciencia de cómo lo afecta en el presente, no en el futuro, en el presente, a él y a su familia. En este contexto de lo que viene sucediendo, por supuesto, el caso judicial representa un punto importante, demostrativo de la impericia del presidente de la República y de esta transformación lamentable que el presidente viene experimentando en forma detrimental de su figura. Todas las semanas el presidente da un paso, realiza una acción que lo deteriora, lo daña, afecta su envergadura política y, por supuesto, afecta su credibilidad y también su autoridad. El episodio de la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, es un episodio que mezcla dos cosas: impericia y falta de autoridad, y además falta de rumbo. Es increíble haberlo escuchado al presidente de la República renunciar a una ministra, echar a una ministra a través de una entrevista, sin tener un reemplazante. Es increíble además cuando se trata de una amiga de su vida. Marcela Lozardo fue socia, fue asesora de Alberto Fernández cuando estaba en la jefatura de gabinete, fue, creo que, madrina o padrino testigo de su casamiento. Es decir, una persona de su vida. De su vida. Es decir, si a una persona de su vida la trata así, imaginen ustedes a otros. Lo que viene ocurriendo con la ministra indica claramente, digamos, que hay un presidente sin una idea clara de lo que quiere hacer. Yo no sé cómo el presidente Alberto Fernández no se da cuenta de esto. Él, si no estuviera en el gobierno, si lo estuviéramos reporteando hoy aquí, hablando de un gobierno X que pasa una semana sin tener un ministro, diría exactamente lo mismo. Diría, pero miren, Nelson, qué impericia la de este presidente, que no tiene un ministro, que no nombra un ministro, que deja un ministerio a la deriva y demás. Esto es lo que está haciendo Alberto Fernández, que demuestra su falta de autoridad dentro del gobierno. Mientras pululan nombres, algunos nombres que son espantosos, ¿no es cierto? Que no se van a concretar, desde el senador Marcelo Funes hasta Aníbal Fernández. Tuvo como nombre que Aníbal Fernández ya fue ministro de Justicia en el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Así que miren ustedes, y quiero marcar esto, de los nombres que figuran, de los nombres que han aparecido en el firmamento de los posibles, no hay nadie que tenga el prestigio suficiente para decir, este es alguien aprobado por todos. No hay nadie. ¿Qué le pasa al presidente de la República? Que no tiene noción de esto, que, descuida esto, que se permite navegar por nombres que representan desprestigio. ¿Qué le pasa al presidente de la República? Es una gran pregunta.
porque obviamente tiene que ver con el presente y el futuro de su gobierno. Uno sabe qué le pasa a Cristina Fernández de Kirchner. Uno sabe que Cristina Fernández de Kirchner está furiosa con Alberto Fernández, más allá de que digan después, mire, cuando salen a decir que la relación entre Alberto Fernández es muy buena con Cristina Fernández, es todo lo contrario. Cuando en un gobierno hay que tocar un tema para desmentirlo, es porque es verdad. Es decir, es como cuando un presidente dice, no, este ministro está firme, sonó el ministro. Entonces, cuando usted escucha voces diciendo, no, el diálogo entre Alberto Fernández y Cristina es maravilloso, no lo es. No lo es. La disconformidad de Cristina es mucha con la gestión del presidente de la República. Y en la justicia ni le cuento, hoy se conoce todo un proyecto que está impulsando el diputado Moró para avanzar con esta kirchnerización de la justicia. Esta semana fue nombrado el doctor Roberto Boyco como integrante de la Sala 2 de la Cámara Federal de lo penal de la capital. Digo, qué vergüenza. Digamos, no porque no sea un hombre prestigioso, el doctor Boyco es abogado de Cristina. Qué vergüenza que el doctor Boyco, un hombre de prestigio legal, se preste a esto, sin darse cuenta que él va a ser recusado en cualquier causa que tenga que ver con Cristina. Lo que está pasando en cuanto al deterioro moral de la Argentina es brutal. Es brutal. Digamos, producto de este fanatismo. Además, gente, digamos, que con formación académica y demás, cayendo en estas cosas. El doctor Boyco debería haber dicho, yo no puedo ser juez, porque voy a ir a un lugar donde la pueden juzgar a Cristina Fernández de Kirchner, a quien yo legítimamente defendí. Esto también lo quiero marcar como parte del deterioro de la Argentina, que además ha tenido esta semana un elemento de enorme inquietud, ¿no? Ustedes saben que esta semana lanzó su libro Mauricio Macri, por supuesto con una gran demanda, y obviamente porque la gente del macrismo va a querer leer ese libro al margen de nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? Está ocurriendo que hay librerías que no quieren vender el libro de Macri. Uno esto a otro episodio que también tuvo como protagonista a Beatriz Sarlo, porque luego de su declaración hubo sectores del kirchnerismo que propusieron quemar los libros de Beatriz Sarlo. Escuchó bien. Quemar los libros de Beatriz Sarlo. Esto dicho por gente que supuestamente representa el progresismo. Junto con esto nos encontramos ahora de que hay librerías que no quieren vender el libro de Macri. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Qué está sucediendo? Imaginen ustedes que cuando lanzó el libro Cristina, sinceramente hubiera habido librerías que no querían vender el libro de Cristina. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Lo hubiéramos criticado duramente. ¿Qué hubieran dicho los kirchneristas? Y a lo mejor muchos de estos libreros que no quieren vender el libro de Macri hubiéramos dicho, qué barbarie, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede suceder esto? ¿A qué nos retrotrae esto? Debo decirlo con todas las letras. Al peor de los regímenes autoritarios. Esto pasaba en el fascismo. Esto pasaba en el nazismo. Esto pasaba en la dictadura militar en la Argentina. Se quemaban libros. Se ocultaban libros. Se prohibían libros. Hubo gente que murió por tener libros. ¿Cómo puede estar pasando esto ahora? ¿Cómo en la Argentina, después de 38 años de democracia, podemos encontrarnos con esto? ¿Podemos ser condescendientes con esto? ¿Hacia dónde vamos? Yo quiero marcar esto, que lo hemos marcado varios, que hoy parece inadvertido, porque a las cosas hay que tomarlas desde la semilla. Estos hechos representan la semilla del mal.
representan una situación de intolerancia absolutamente inaceptable y peligrosa. Debemos darle la envergadura que tiene, porque si esto no lo frenamos ya, vamos hacia una Argentina, como siempre digo, de fracaso y de intolerancia, con todas las consecuencias que tiene la intolerancia. Así que prestemos atención a estas cosas. Y la verdad que es penoso porque uno espera de la intelectualidad, de la gente cuya vida transcurre en el ámbito de la academia, de la cultura, ¿no? Uno espera que sean agentes de la democracia, que sean instrumentos de la pluralidad, que sean guardianes de la tolerancia y el respeto, que sean heraldos de las ideas, del debate de ideas, porque la democracia se nutre de la diferencia. Sin diferencia no hay pluralidad. La esencia del debate no es vencer al otro, sino enriquecerse del otro. Esto que está pasando en la Argentina es lamentable y es ominoso si no lo frenamos. La Argentina, con este rasgo, en donde a alguien por criticarle quieren quemar los libros o por no pensar con él, no quieren vender su libro, nos conduce hacia la peor Argentina del pasado, que no podemos repetir. Porque el pasado en la Argentina, lo digo siempre, pero no porque sea algo mío, sino de la realidad. La Argentina del pasado representa el fracaso.